Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, quisiera hoy reflexionar sobre el amor de madre, el paradigma del amor incondicional, verdaderamente. Bueno, ya decía en algún vídeo que todos somos esa madre que da fruto, porque hemos venido aquí para dar fruto. Entonces, aunque no lo hagamos físicamente, aunque no lo hagamos físicamente como lo hace cualquier mujer que vive la maternidad y que da fruto a un bebé, durante ese proceso todos nosotros damos fruto, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Decía algún refrán, ¿no? Y por sus frutos los conoceréis. También nos dice Jesús en los evangelios, ¿no? Entonces todos hemos venido aquí a dar fruto, a dar el fruto del amor, que es nuestra realidad. Aunque en un mundo de aparente separación expresemos ese amor de manera invertida, que es a través del odio, del desamor, en definitiva de clamar por situaciones de conflicto que nos llevan ineludiblemente a reconocernos en ese amor, en esa incondicionalidad, como nuestra única realidad y como nuestra única opción de crear, de dar fruto, de tener una vida significativa, que no sea mero mimetizaje, mera adaptación a una realidad a la cual hemos venido a nacer, ¿no? Todo lo que nos encontramos en todos los sentidos son un abanico de herramientas para que esa integridad, esa plenitud, esa abundancia que ya se da en nosotros pueda manifestarse haciendo uso de esas herramientas. Los aprendizajes mundanos no son más que nuestra capacitación, nuestro adiestramiento para saber hacer uso de esas herramientas. Están a disposición de nuestra integridad, de nuestro valor incondicional. Y esa incondicionalidad, la incondicionalidad de ese valor, es ese mismo amor incondicional que nos reconocemos en nosotros, y por eso una vez que eso se da, automáticamente se ofrenda, se comparte los frutos de ese amor. Entonces, como os comentaba, el amor de madre es el paradigma del amor incondicional, sin lugar a dudas. Pero todos somos esa madre, somos hijos de una madre tierra, y por lo tanto albergamos en nosotros esa incondicionalidad que permanentemente expresa esta tierra, ¿no? Que la tierra no mercadea con nosotros. Salen naranjos, salen viñas, peces, si coméis, si no sois vegetarianos, y ella nos lo ofrece todo, nos ofrece cobijo, nos ofrece, no mercadea, no dice, oye, ustedes a ver si me pagáis, ¿eh? No mercadea, se da como el sol brilla para todos, ¿no? Para aquellos que etiquetamos de bueno y para aquellos que etiquetamos de malo, ¿no? Entonces, eso es la incondicionalidad de la ofrenda, que no tiene expectativas. Eso es una gran enseñanza para nosotros que hemos aprendido aquí en el mundo a mercadear, y pensamos que ese mercadeo tiene su lógica, ¿no? Que ese mercadeo es completamente razonable, cuando no lo es, cuando es meramente autodestructivo, en el caso de que no recibamos los aprendizajes que el propio mercadeo nos va dando. Bueno, entonces yo quería hablar del amor de madre, ¿no? Y quería hablar de esto está en relación con las cosas que he dicho en otros vídeos, ¿no? Que empecé a decir hablando de la mujer como la mujer en la vida, en el mundo y en la sociedad. Y esto lo empecé cuando empecé a hablar del feminismo, ¿no? Cuando un poco esa respuesta, quise dar una respuesta un poco improvisada a esa idea que algunas feministas promueven, de que la mujer no es partícipe, no es activa, no es determinante de su realidad. Y lo que yo me estoy dando cuenta, de lo que yo me he venido dando cuenta, es que la mujer, la madre, es un valor fundamental para sus hijos. El afecto en el que se crean, en el que viven, en el que se crían esos hijos e hijas, es completamente determinante para sus vidas.
Es cierto que siempre pueden transmutar aquellos que no han sido amados, que desgraciadamente en el mundo no son pocos, siempre pueden transmutar esa falta de amor y comprender que esa falta de amor no era más que amor en abundancia, expresado a la inversa, expresado por aquella en este caso, que no se ama a sí misma y por lo tanto no puede amar a su hijo o a su hija. Aquella que no se ama a sí misma no puede amar lo que crea, porque es su fruto, es su obra, es su creación, por lo tanto eso es su propio subconsciente, su propio mundo supraconsciente juega un papel fundamental. Da igual cómo etiquetemos, ¿no? Eso que no está en nuestra conciencia, pero juega un papel fundamental. Aquello que compartimos es lo que reconocemos en nosotros. Si no nos reconocemos en el amor y no lo reconocemos como nuestra única realidad, pues a nuestros hijos le vamos a aplicar ese mercadeo del falso amor. Ese falso amor se manifiesta más, eso es a lo que yo me quería referir en este vídeo. Lo más grave de un mundo sin amor es que esa falta de amor se manifiesta en los entornos más domésticos, más cercanos. Y luego, pues, es impresionante la inventiva del ego para querer hacernos ver de que amamos cuando no lo hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el maltratador es un caso muy en el maltratador de la violencia de género, de lo cual tanto se habla, desgraciadamente, hoy en día. La conducta que tiene es muy significativa de lo que quiero daros a entender. Cuando ese maltratador se disculpa, se pide perdón, es que yo te quiero mucho, es que me pongo celoso, bla, 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 bla. Realmente todo ese show forma parte del maltrato, ¿no? Porque él se maltrata a sí mismo. ¿Por qué se maltrata a sí mismo? Porque no se ama a sí mismo, no se da valor a sí mismo y quiere que la persona con la cual convive le resuelva su crisis existencial, su problema existencial. Ese es el problema que él tiene verdaderamente. Y esto no significa, no es una exculpación del delito que pudiera estar cometiendo. Esta es la manera retorcida que siempre de la cual lo interpreta alguna feminista, ¿no? No, esta es una voluntad de querer resolver el problema, cosa que no quieren aquellas que abogan por una filosofía victimista que no encuentra resolución alguna posible. Entonces, como os comentaba, el caso del maltratador es el mismo que el caso de la madre que no ama a su hijo o a su hija. Y ella compensa esa falta de amor con arrebatos sentimentalistas, ¿no? ¡Ay, mi niña, mi niño que les quiero yo! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo ese engatusamiento, toda esa visceralidad, no solamente no es amor, sino que manifiesta la falta de amor que hay ahí. Manifiesta la falta de amor y la necesidad de compensar con aspavientos, ¿no? Por eso en público muchas madres y padres parecen amar mucho a sus hijos. Pero eso es, ¿por qué? Porque son muy expresivos. Pero eso indica de la falta de amor que verdaderamente hay. Ellos no aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismos. Pero tienen miedo de sentirse culpables por no tener ese amor y por lo tanto necesitan compensar, como el maltratador cuando pide perdón y se arrodilla y hace ese show, necesitan compensar de una manera sentimentalista, de una manera compensatoria, esa falta de afecto que tienen por sus seres más próximos. Y tienen esa falta de afecto porque no tienen ese afecto por sí mismos, no se valoran a sí mismos. Entonces, y el punto de esto, como os comentaba anteriormente, la intención de esto era que haceros ver cómo ese afecto o no afecto que la madre tiene hacia sus hijos e hijas resulta completamente determinada para las vidas de esos hijos y de esas hijas.
porque lo que hacemos en nuestra vida es recrear ese entorno doméstico, recrear ese entorno doméstico en todas nuestras relaciones. Esto fundamentalmente se manifiesta más en las relaciones de pareja, ¿no? Sobre todo los hijos, lo que hacemos es recrear esa relación que tuvimos con nuestra madre, el contenido de esa relación, buscamos inconscientemente recrearlos en cualquier otra relación que tengamos. Por lo tanto, si fue una relación gozosa, plena, íntegra, de amor incondicional, pues entonces vamos y nos relacionamos con las personas del sexo opuesto de una manera fluida y natural. Pero si no lo fue así, lo que hacemos es que inconscientemente clamamos por relaciones conflictivas que de alguna manera intenten resolver esa falta de resolución que se dio en la relación de nuestras madres con nosotros, ¿no? Entonces esto es a lo que yo me refiero, a ver si puedo transmitiros íntegramente. Las mujeres no son sujetos pasivos aquí, las mujeres son determinantes de todo. Si hay asesinos, terroristas, sicarios, o si hay gente maravillosa, llena de amor, que regala, que comparte, que incondicionalmente se pone al servicio de todos sus semejantes. Si hay lo uno o lo otro, eso es porque hay mujeres que son de una o de otra manera y que determinan que una cosa o la otra se dé. Las mujeres no son sujetos pasivos. Mientras que las mujeres no se tengan en estima a sí mismas, mientras que las mujeres no se den y se reconozcan en valor de por sí, pues no amarán verdaderamente a sus hijos, los amarán de una manera invertida. Es decir, que necesitarán ver en ello culpa, ¿no? Cuanto más inocentes sean sus hijos, cuanto más cándidos, cuanto más bondadosos y dulces parezcan, aquellas que maltratan a sus hijos más los maltratan todavía, curiosamente. ¿Por qué hacen esto las mujeres? Esto lo he visto en muchos foros, ¿no? Donde la gente sinceramente comparte su experiencia, ¿no? Y dicen muchas personas como cuando las madres o los padres lo maltrataban, como ellos intentaban poner gestos compasivos para clamar por un poco de gestos como de pena, de súplica, por favor no me pegues más, y eso lo único que conseguían era que le pegaran todavía más, que lo maltrataran todavía más. ¿Por qué? Porque estos padres y madres que pegan a sus hijos están convencidos de que están haciendo un acto de justicia. Aparte, por otro lado, al sentir desprecio por sí mismo, que es una manera de decir que no se valora uno a sí mismo, aquello que emana de ti también lo desprecias, por lo tanto culpabilizas. Y cuando ves a tu hijo con esa carita que suplica compasión para que no le pegues más, lo que haces es que te irritas más, porque tú estás convencido de que él es el culpable, de que él merece ese castigo, y ahora está poniendo cara de inocente. Entonces te irritas todavía más y le pegas todavía más, y así se llega a veces hasta extremos de violencia que, bueno, que pueden tener consecuencias dramáticas, ¿no? Entonces esto es a lo que yo que venía a referirse. En este mundo de separación es un mundo de mentira. El amor de madre no existe. El amor de madre no se oculta en cerraduras, no se oculta tras fronteras, tras límites. Todas las fronteras, todas las cerraduras las impone el miedo. Y el miedo es la consecuencia de no amar. El amor es incondicionalidad total y absoluta. Por lo tanto, en un mundo así, los hogares los funda la falta de amor. No me amo a mí mismo y por lo tanto me relaciono con una mujer, busco relacionarme con una mujer que me resuelva ese problema, que me compense mi falta de amor, pero eso no puede resolvérmelo ella. Entonces ya estoy en conflicto con ella, ya la responsabilizo a ella. Y esto pasa igual de la mujer al hombre, de la madre al hijo, del hijo a la madre, etcétera, etcétera. Igual, ese es el mismo patrón, porque este mundo de separación, de fronteras, de miedo, es un mundo sin amor. Es un mundo que manifiesta el amor de una manera invertida, porque clama por reconocerse en ese amor. Todos clamamos por reconocernos ese amor en nosotros. Y si alguna vez fuiste maltratado, cosa que desgraciadamente pues no es rara en este mundo, solamente te queda la opción de transmutar esa mala experiencia, comprendiendo cómo funcionaba la mente de esa persona, que no se tenía afecto por sí mismo o por sí misma, que no se reconocía en su valor.
que se sentía culpable y tenía miedo de reconocerse en esa culpa y por lo tanto necesita ver culpable al otro. Y cuanto más próximo sea él, es decir, si es su hijo o su hija o su esposa o su esposo o su padre o su madre, cuanto más próximo sea esa persona, mayor es el ensañamiento que se tiene con él. Esto evidencia que lo que os comentaba, en el mundo no hay amor. Amor hay en la vida, hay en la integridad. Amor hay en el reino de Dios, como bien decía Jesús, está en nosotros. Y si está en nosotros es que nosotros somos el reino de Dios, porque Dios no juega al escondite. Aquí estamos en el paraíso, aquí nada nos falta. Por lo tanto, como bien dice un curso de milagros, llega un momento en el cual dice, cuando te preguntas si es posible que haya paz en el mundo, llega un momento en el que comprendes que la paz es algo tan natural que simplemente te sorprende de que no se manifieste esa paz. Y esa paz es ese amor íntegro, ese valor íntegro reconocido y por lo tanto de una manera natural compartido con todos y con todas, ¿no? Y sobre todo con nuestra obra, con aquello que creamos. Si no amamos lo que creamos y nuestro hijo, nuestra hija es nuestra gran obra, y como ya os comentaba en algún vídeo, todos somos esa madre que da fruto, como ya os lo comentaba creo que al principio del vídeo también. Todos somos esa madre que da fruto porque hemos dado. El amor no es más que la acción incondicional y eso justamente es la maternidad. Por eso el auténtico amor de madre no es más que un símbolo y una manifestación y una evidencia de la incondicionalidad del amor, que solamente es amor cuando es incondicionalidad, cuando es incondicional, porque si no es ese mercadeo que nos lleva a lo que hoy os he estado hablando, a necesidad de maltratar. Unos lo harán físicamente, otros verbalmente, otros lo harán poniendo a cabo su retorcida inventiva, como hacen los grandes intelectuales de Europa. Yo cuando se habla del maltrato, digo, los políticos también nos maltratan, ¿no? Cuando hacen declaraciones ofensivas, ¿no? Un político catalán dice que los andaluces somos unos paletos, nos está maltratando, ¿no? No se le juzga, es un maltrato a hombres y a mujeres de este lugar, ¿no? Y si dijéramos nosotros lo mismo de los catalanes, pues igual, ¿no? No se trata. Entonces me llama la atención, ¿no? De cómo la justicia se ensaña con los más desfavorecidos y en cambio los privilegiados, que a veces son bastante corruptos, dicho sea de paso, salen impunes de sus declaraciones llenas de violencia y llenas de falta de amor por sí mismo, porque ese era el trasfondo de esta charla, que nuestra falta de amor tiene como consecuencia una inclinación a maltratar a nuestros semejantes, especialmente a los más cercanos, porque son los que más relacionamos con nuestra realidad. No nos resulta difícil ser cordial con los desconocidos, ¿verdad? Vemos en el mundo que la gente se tiene en estima, vemos un extraño y lo saludamos, caballero, encantado, ¿qué tal su familia? ¿Está usted trabajando? ¿Va a viajar? Somos cordiales. ¿Por qué? Porque es un desconocido, no lo conocemos. Si fuera nuestro hermano, nuestro padre o nuestro hijo, pues ya veríamos si estamos o no en conflicto con ellos, ¿no? Y si respondemos de otra manera, ¿no? Desgraciadamente esto da noticias de lo que antes comentaba, que en un mundo de separación el amor no es real, no es verdad, no se da. Y se da lo contrario, os fundamos hogares para que se manifieste la culpa, para que se manifieste nuestro miedo, para que se den situaciones de aprendizaje que nos llevarán tarde o temprano a reconocernos en esa incondicionalidad. Que pensamos, desde un filtro de pobreza, pensamos que la incondicionalidad del amor es un riesgo que nos expone a quedarnos desnudos y sin nada, ¿no? Porque no sabemos que lo único que hay verdaderamente es ese mismo amor incondicional y que es infinito, que no tiene límites, no se puede acabar, como las energías, ¿no? Es como cuando hablan de desperdiciar las energías. Eso tiene algún sentido en ciertos contextos, ¿no? Pero las energías son infinitas y cuando tú cultives en ti ese valor, pues ese valor será significativo para ti y te predispondrá a manifestar esa infinitud de esas energías. Entonces ya no verás vampiros, como hablaba alguien por ahí, vampiros que te roban la energía,
porque ya los verás a ellos como con compasión. Entonces tú los contagiarás a ellos de esa incondicionalidad y se dará el milagro, que eso es justamente lo que hacía Jesús. Cuando Jesús se pone enfrente de los posesos y los posesos se retuercen y luego los demonios, que como ya he dicho en alguna ocasión, no hay más demonio que el propio ego que te posee. Cuando esas personas ya se liberan de aquello que les poseía, se sienten agradecidos ante esa santidad de Jesús que ha permitido que nos liberemos de esa posesión. Nos hemos contagiado de esa luz. Entonces esto es a lo que me refería. Cuando veáis esas personas que son negativas, que nos podemos haber etiquetado de tóxicas, cuando nos reconocemos en nuestra integridad, en nuestra plenitud, pues esas personas se contagian de esos mismos valores que reconocemos en nosotros. Esto lo he visto yo en muchas ocasiones, ¿no? Cuando esas personas que supuestamente son tóxicas, te viene alguien hablando, este es tóxico, tóxico, tóxico. Y luego esa persona que con otras personas no se comporta de la misma manera. Entonces dice, es que me dicen que este es tóxico, pero yo veo que es muy buena gente, que es un buen compañero. Simplemente a algunos les parece que unos son tóxicos, que están dormidos, pero porque están en conflicto con ellos, y entonces lo juzgan de la manera más, de la manera en la que los pueden culpabilizarlo. Bueno, en cualquier caso, esto es lo que quería decir. En un mundo de separación no hay amor, en un mundo de cerraduras, de límites, de fronteras, no hay amor. El amor está en la incondicionalidad, en la infinitud, en la eternidad. Por eso estos valores, eternidad, infinitud, por eso de alguna manera traumatizan al ego, ¿no? Lo descolocan. Y porque desde la perspectiva de la mentalidad de carencia, que es la mentalidad del ego, todo empieza y todo termina. Y efectivamente en este mundo todo empieza y todo termina. Pero lo único que ni empieza ni termina es la vida. La vida que está en mí, estaba en mis padres, en mis abuelos, en mis bisabuelos, y estará eternamente, será eternamente. No sabemos dónde, cuándo ni cómo, pero no nos necesitamos de esa información estando aquí y ahora. Por sus frutos los conocerás. Esto vale para las personas y esto vale para las enseñanzas, esto vale para los sentimientos, esto vale para los pensamientos. Esos frutos que te permiten reconocerte en tu paz, en tu integridad, en tu valor incondicional, en ese amor. Esos frutos pues darán noticia de que vas por buen camino. Si los frutos son desasosiego, tensión, pues entonces se puede uno reconsiderar si está o no dando los pasos más adecuados, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo quería comentar. Amor de madre. Las madres, las mujeres del mundo construyen por igual, incluso desde mi punto de vista de una manera más determinante, la realidad social en la cual vivimos. Por lo tanto, no pueden sustraerse a esa responsabilidad. No les aporta nada a ellas sentirse víctimas y proclamarse víctimas, independientemente de que verdaderamente en muchas cosas sean víctimas de acciones crueles. Pero eso es una consecuencia, y esa consecuencia va a estar también en relación con su propia capacidad de crear una realidad, un mundo, una sociedad que dé noticia, que informe, que manifieste esa incondicionalidad del amor que es el amor de madre. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.